Nos da la sensación de que el aumento de la criminalidad es imparable, y el acostumbrarse a ver o padecer delitos nos produce apatía por la sociedad en la que vivimos. Da la sensación de que las cosas no van a mejorar. Se percibe cierta desmotivación por parte del ciudadano en general. Las buenas personas como tus padres que luchaban contra la injusticia ya no existen. ¿Y qué será de Gotham si las buenas personas no hacen nada? Personal. Por eso tenemos un sistema imparcial. Tu sistema está podrido. Los instrumentos actuales para combatir el crimen puede que no sean suficientes, o no sean los más adecuados en los tiempos que corren. Por otro lado, tampoco deberíamos renunciar a la privacidad ni a la libertad, si es que todavía existen, para aumentar la seguridad. Busco el modo de luchar contra la injusticia, de lograr que el miedo se vuelva contra quienes se aprovechan de los que temen. En este punto deberíamos valorar alternativas a los sistemas actuales, reflexionar sobre si es posible cambiar algo que no funciona, o que no funciona del todo bien, por algo que sí podría hacerlo. Hay personas buenas. La ciudad que defiendes es tan corrupta que hemos tenido que infiltrarnos en todos los niveles de su infraestructura. ¿Y qué camino ofrece Ra's al Ghul? El camino de aquel que comparte el odio por el mal y desea servir a la auténtica justicia. En la ciudad de Gotham, con una población de millones de habitantes, se llegó a conseguir, por lo menos durante un breve periodo de tiempo, mantener a los malhechores bajo control, después de la intervención del Caballero Oscuro o Batman. Ha hecho lo que la policía no ha sido capaz. Uno no puede tomarse la justicia por su mano. Bueno, al menos ha hecho algo. La pregunta es si deberíamos permitir la excepción a la regla. Con la situación actual parece que los criminales van por delante. Parece que llevan la delantera y que las normas y métodos que deberían frenarlos, en algunos casos, se crean después de que los hechos ocurran de manera reiterada. Si nosotros empezamos a llevar semiautomáticas, ellos compran automáticas. Si empezamos a llevar Kevlar, ellos compran balas que lo atraviesan. El hombre murciélago tiene una ética que lo diferencia de muchos criminales y tiene compasión por el ser humano. Yo no soy un verdugo. Tu compasión es una debilidad que tus enemigos no compartirán. Por eso es tan importante. Es lo que nos separa de los criminales. Los criminales se ríen de las leyes de la sociedad. Tú lo sabes mejor que nadie. La cuestión a plantear es si deberíamos permitir que Batman actuase. El crimen es inaceptable. Los criminales se aprovechan de la indulgencia de una sociedad compasiva. ¿Quién ha elegido a Batman? Nosotros. Todos los que nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que la escoria se hiciera con la ciudad. Pero esto es una democracia. De ese modo, de manera hipotética, Batman sería la persona que podría cometer supuestos delitos para detener a delincuentes que cometen muchos más delitos. No puedes dirigir a estos hombres, a menos que estés preparada para hacer lo necesario para erradicar el mal. ¿Qué? Ese hombre nos ha entregado a uno de los mayores capos de la ciudad. Nadie se toma la justicia por su mano en mi ciudad. Debido al historial de Batman, sabemos que ha incurrido en los siguientes supuestos delitos, y digo supuestos porque todavía no ha sido detenido para ser juzgado por los que aquí se enumeran. Delito continuado de lesiones. Castigado con la pena de prisión de 3 meses a 3 años, impuesta en su mitad superior por tratarse de un delito continuado. Riña tumultuaria. Castigado con pena de prisión de 3 meses a 1 año. Te has dejado uno. Detención ilegal. Castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años, y contra la integridad moral, castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. No mires. Detención ilegal de persona para presentarla inmediatamente a la autoridad. Castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Contra la intimidad por descubrimiento de secretos. Castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años. Ha convertido todos los móviles de Gotham en un micrófono. Y en un emisor receptor de alta frecuencia. Esto no está bien. Tengo que encontrar a ese hombre, Lucius. ¿A qué precio?
Espiar a 30 millones de personas no forma parte de mi trabajo. Si habla dentro del alcance de cualquier móvil de la ciudad, podrás triangular su posición. Allanamiento de morada. Castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Allanamiento de domicilio de persona jurídica. Castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. No te vuelvas. Eres un buen policía. De los pocos que quedan. ¿Quién eres? Busca mi símbolo. Delito de daños. Afectando a bienes de dominio o uso público o comunal, o provocando explosiones, castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Contra la seguridad colectiva por estragos. Castigado con pena de prisión de 10 a 20 años, por comportar un peligro para la vida o integridad de las personas. Contra la salud pública por suministrar un medicamento careciendo de la necesaria autorización exigida por la ley. Castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Contra la seguridad vial por conducción temeraria. Castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. ¿Cómo llama usted a eso? Telebasura. Es milagroso que no haya habido heridos. No tenía tiempo de pensar en las normas de tráfico, Alfred. Contra la administración de justicia por encubrimiento. Castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Si alguien viera esto, todo habría sido en vano. Nadie debe saber lo que ha hecho. 5 muertos. 2 de ellos polis, como para intentar taparlo. Atentado contra agente de la autoridad. Castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años, con pena superior en grado por acometimiento, haciendo uso de un vehículo de motor. Resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad. Con intimidación. Castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Conduce un vehículo. Marca y color. ¿Es negro? Un tanque. Contra el orden público por tenencia de armas prohibidas. Castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. Si fuese detenido, la suma de los años acumulados por penas de prisión provocaría que el hombre murciélago no volviera a ver, desde la cárcel y durante mucho tiempo, la luz del sol. Después de todo, ¿deberíamos indultar a Batman? Ha sido infractor de gran parte de los delitos tipificados en el Código Penal, al menos según la legislación española. Pero, ¿debería ser una excepción a la regla y seguir actuando con impunidad? Otras personas han sido indultadas y no han aportado más beneficio que Batman a su comunidad. Batman vive al margen de la ley. Hasta ahora nos parecía fenomenal que Batman limpiara nuestras calles. Las cosas están peor que nunca. Nadie hace las cosas porque sí. El efecto nos lleva a una causa inicial. ¿Por qué Batman tuvo que verse forzado a actuar de ese modo? ¿Fue más sensible que nosotros a las injusticias? ¿Esperó lo suficiente para darse cuenta de que si la solución al problema dependiese de nosotros, la historia seguiría repitiéndose? Gotham necesitaba un héroe. Ahora lo necesita más que nunca. Pero tarde o temprano, en el que el sistema falla, las normas dejan de ser armas y se convierten en ataduras que dejan que el malo se salga con la suya. Capaz de ensuciarse las manos para que tú las puedas llevar limpias. Lo que sí es mensurable es que ayudó a su comunidad, liberándola de criminales, provocando que los habitantes de su ciudad aumentasen su seguridad y libertad. ¿Podríamos considerar a Batman un héroe o un villano? ¿Ha sido verdaderamente un peligro para alguien? Y finalmente, ¿ha actuado al margen de la ley? La respuesta es sí, pero ¿lo necesitamos? La respuesta es más que nunca. Porque no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un protector vigilante. Un caballero oscuro.